Buenos días, mi nombre es Marco Antonio García y les estoy saludando desde Hermosillo, Sonora. Antes que nada, quiero agradecer a la revista científica LATAM por permitirnos participar en este encuentro de divulgación científica. El trabajo que estamos proponiendo se denomina la pensión del bienestar, un paliativo en el combate a la pobreza de los adultos mayores en Hermosillo, Sonora. Además de su servidor, participan en este trabajo el doctor Arturo Ordaz Albers y el doctor Jesús Ángel Enríquez Acosta. Bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir la presentación para empezar con este trabajo. Muy bien, vamos a dejar que se abra la presentación para que comencemos. Muy bien. No, es que no sé si ya estará la presentación, pero ahí está, ahora sí. Dice, es evidente que en México ha existido atraso y desigualdad social, lo que se vio acentuado durante el periodo neoliberal y condujo a la creación de distintas políticas sociales para tratar de mitigar la pobreza en la que viven distintos grupos de la población. Vale la pena recordar que los programas sociales estuvieron encaminados principalmente hacia los niños y madres solteras, con lo cual se buscaba erradicar el ciclo de la pobreza intergeneracional existente en el país. Sin embargo, los adultos mayores fueron olvidados y dejados al margen de los programas asistenciales, y no es hasta el año de 2003 que fueron creados programas diseñados exclusivamente para beneficiar a los adultos mayores, tanto en el Distrito Federal como en la Federación. Estos fueron focalizados en una primera etapa y fueron para los adultos mayores de 70 años con condiciones de alta marginalidad. Para el año 2000, la pensión del bienestar se universaliza para todos los adultos mayores de 65 años y desde su creación ha tenido diferentes montos que son depositados a los adultos mayores y para este 2024 el monto es de 6,000 pesos. En base a lo anterior, esta investigación busca determinar el alcance que el programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores ha logrado en la reducción de los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social de hombres y mujeres mayores de 65 años en Hermosillo, Sonora, dentro del periodo comprendido del 2020 al 2023. Con relación al objeto de estudio y su grado de complejidad, se decidió utilizar un enfoque interdisciplinar y en este sentido las disciplinas que convergen en el presente trabajo son la administración pública, la sociología, la filosofía y la demografía. Y para dar sentido y congreso a la interdisciplinaridad, se toman elementos teóricos de la política pública, en concreto su parte evaluativa, de la exclusión social, de la injusticia social y de la demografía de la desigualdad, para que en la conjunción de teorías y variables se delimiten las posturas que se tomaron de cada una de ellas. A fin de cumplir con el objetivo planteado en el presente estudio, se utilizó un enfoque cuantitativo a través de un estudio experimental desde la técnica de la encuesta. Para lograr lo anterior, se llevó a cabo un mapeo de las áreas geoestadísticas básicas en donde se localizan las personas con mayores carencias en las 3 localidades con mayor población del municipio de Hermosillo, toda vez que es en estos sectores de la población en donde los efectos positivos de la pensión del bienestar serían más destacados. Para la elección de la muestra se utilizó la fórmula de proporción proporcional finita. Bajo esta premisa se llevó a cabo el cálculo, resultando como un mínimo para el estudio 350 sujetos para garantizar un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%. Por ser un solo grupo etario de la población, se determinó que el muestreo intencional es el que mejor se ajusta a las necesidades del presente estudio. Adicionalmente, los criterios de selección tienen que ver con la muestra representativa de adultos mayores de 65 años, tanto hombres como mujeres, de manera proporcional, ubicados en el municipio del Hermosillo, de las colonias menos favorecidas de la cabecera municipal, así como las zonas en la misma condición de San Pedro del Sopsito y el poblado Miguel Alemán. Según las estadísticas de confiabilidad del trabajo realizado, se puede observar que la consistencia interna
se considera aceptable cuando se encuentra entre el 70 y 0.90. Y como podemos ver, cumple perfectamente estos estándares. A continuación presentaremos ya los resultados del estudio sobre el programa de pensión para el bienestar, mismos que se expondrán de la siguiente forma. En primer lugar, un acercamiento se detalla en los adultos, los datos sociodemográficos del estudio. En un segundo momento se revisan los aspectos de la estructura social desde la dimensión del análisis de la desigualdad social. Posteriormente se analiza la variable marginación social. Adicionalmente se analizan las dimensiones de pobreza comprendidos dentro de la perspectiva multidimensional de la pobreza determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Como podemos observar, tanto hombres como mujeres y sus grupos de edad están entre los 65 y los 95 años. Son preferentemente casados o bien ya en situación de viudez. Durante el análisis de la información se puede observar que el 85% de los adultos mayores tiene apenas un nivel de primaria o menor, y de estos, el 23% carece por completo de estudios. Según la Coneval, no tener un nivel de escolaridad que la sociedad considera básico limita las perspectivas culturales y económicas de todo ser humano, lo que se restringe su capacidad para interactuar, tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno social. Por lo que se puede inferir que la falta de estudios es una de las causas que origina altos grados de pobreza y marginación, una de las condiciones más apremiantes en las que se encuentran las personas mayores de 65 años. Por otro lado, un poco más del 37% de los adultos mayores tienen seguridad social por cuenta propia. Un 31% más lo tiene por inscripción de algún familiar, principalmente el cónyuge, aunque con mayor frecuencia se están presentando casos en los que los hijos benefician a los padres. Finalmente, existe un 28% que no tiene ningún tipo de seguridad social. Como podemos ver también, otros sistemas de salud son meramente marginales. Lo anterior tiene que ver con una clara condición de desigualdad social, ya que tal y como lo señala Santiago Oropesa, la injusticia social es el resultado final de la interacción entre distintas fuerzas y factores sociales, económicos, institucionales y culturales que determinan condiciones de precariedad y falta de oportunidades en ciertas capas sociales, lo que permite determinar que ese 28% de adultos mayores que no cuentan con seguridad social se encuentran en una clara situación de vulnerabilidad y por consiguiente una posición de desigualdad social. En relación con los ingresos percibidos por los adultos mayores, un 49% recibe alguna pensión por trabajo o por viudez, 2% recibe algún apoyo de familiares y amigos y el restante 48% no tiene ningún tipo de ingreso extraordinario que le permita hacer frente a las carencias económicas, situación que los deja en clara posición de pobreza por ingresos al no alcanzar los 3,171 pesos mensuales que señala el Coneval como mínimo para estar fuera de las condiciones de pobreza. Es así que la pobreza para Vermeche es la exclusión como consecuencia de la carencia de recursos necesarios para acceder a las condiciones materiales de existencia típica de una sociedad. Es decir, la pobreza es un indicador de injusticia social. Más aún, tal y como señala Rodríguez y Patrón, la carencia de ingresos es el principal factor que explica el poco movimiento de los indicadores de pobreza. Otro aspecto a destacar es el gran número de adultos mayores con precarias condiciones de salud, ya que un importante 72% de ellos manifiesta tener al menos una enfermedad crónica, diabetes o hipertensión, lo que sin duda es un costo adicional a la carga económica. Si tomamos en cuenta el 28% de ancianos que no cuentan con ingresos extra y carecen de seguridad social. Si bien se puede observar que hombres y mujeres por sus propias condiciones físicas, roles sociales y actividades laborales tienden a tener distintos tipos de enfermedades en la vejez, lo es también que la pobreza acentúa la capacidad de atenderse o no de sus problemas de salud, ya que ante la carencia de recursos económicos son los más pobres los que no pueden cubrir situaciones como la alimentación o la salud. Con relación a los aspectos económicos, se puede observar que existe una mejoría en aspectos como el pago de servicios o la adquisición de alimentos básicos, donde se puede percibir la mayor diferencia entre las carencias económicas antes y después de recibir la pensión del bienestar.
podemos observar que los problemas para pagar los servicios son los que mejor se han mejorado, pasando del 62% a un 19%. Los problemas para comprar alimentos también se mejoraron en más de la mitad, lo mismo que los problemas para comprar medicinas. Aunque los problemas para comprar ropa nueva no tuvieron tanta variación, ya que los adultos mayores prefieren comprar su ropa en las segundas o bien esperar a que les sean regaladas por sus familiares o amigos. También la condición de tener que pedir prestado para terminar con el mes tuvo una variación significativa. Ahora bien, con relación a la pobreza multidimensional, podemos observar que existe una serie de condiciones que muestran que este segmento de la población del municipio de Hermosillo mantiene algunas carencias que lo pueden ubicar dentro de las características señaladas por el Coneval, que determinan que la población en situación de pobreza multidimensional es aquella con un ingreso inferior al valor de la línea de la pobreza por ingresos y que padece al menos de una carencia social. Podemos ver que las carencias por acceso a la alimentación son del 25%, carencias por acceso a los servicios básicos de vivienda 14%, carencia por acceso a los espacios de vivienda 50%, carencia por acceso a la seguridad social otro 50%, carencia por acceso a los servicios de salud un 28%, el rezago educativo del 50% y la vulnerabilidad por ingresos del 48%. Adicionalmente están los adultos en condiciones de vulnerabilidad por carencia social. Estos son, para el Coneval, los que presentan una más carencias sociales, pero cuyo ingreso es igual o superior a la línea de la pobreza por ingresos. También están aquellos adultos que se mantienen en la línea de la pobreza extrema por ingresos, mismos que según el propio Coneval, son aquellas personas que aún al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos no pueden adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas considera que la pobreza extrema o indigencia se entiende como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación, de tal suerte que existe un grupo importante de este sector de la población que aún se encuentra en estas condiciones, lo que según Santiago se deriva de tres premisas principales: mala distribución de bienes y servicios, exclusión y desempoderamiento. A manera de conclusión, se puede señalar que si bien la pensión del bienestar es una gran fuente de ayuda para las condiciones de pobreza y marginación en la que se encuentran los adultos mayores, de las capas sociales más vulnerables del municipio de Hermosillo, lo es también que no es suficiente para sacar a este sector de la población de sus condiciones de pobreza, sobre todo de aquellos que no cuentan con una pensión o jubilación contributiva que les permita un ingreso mayor para hacer frente a las condiciones económicas adversas y por consiguiente a quedar fuera de los servicios de salud que merman sus condiciones físicas y económicas. Se deben de buscar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida de los futuros adultos mayores, que les permita acceder a una jubilación o pensión contributiva digna, les garantice una mejor calidad de vida en su última etapa de vida, lo que tiene que ver con aumentar el nivel educativo a las próximas generaciones y mejorar las condiciones laborales, para que se amplíe la cobertura de empleos formales. La informalidad en el trabajo es otra de las condiciones que excluyen a los adultos mayores de las ventajas de los sistemas de pensiones y con ello se les remita a vivir en condiciones de pobreza y desigualdad. En un futuro cercano, las políticas públicas tendrán que atender a todas las estructuras sociales con diferentes desigualdades demográficas. Tiene que ver con sexo, tiene que ver con edad, que tiene que ver con el tipo de religión y todo esto. Para ello se hace indispensable que las políticas públicas se enfoquen en tres aspectos fundamentales: llevar a cabo una transición hacia políticas transversales capaces de integrar la complejidad, deriven en políticas participativas con la capacidad de lograr los cambios necesarios para llegar a políticas de inclusión que permitan alcanzar la cohesión y distribución que rompa con los vicios de la sociedad postindustrial, y la inclusión se convierte en la pieza principal del nuevo estado de bienestar de nuestro siglo. En caso contrario, pasará lo que señala Martínez: la política social se fue enfocando como un paliativo a las consecuencias negativas de la política económica. Esto es, que los programas sociales servirán únicamente para mantener a las personas en el umbral de la miseria.
Bueno, pues con esto terminaría mi participación. Agradezco a todos por su atención y espero sus comentarios. Muchas gracias.